Y vamos precisamente hacia Estados Unidos con Arturo Ángel, sobre todo para conocer más detalles de lo que implica esta designación como terroristas a cárteles de la droga, y 6 de ellos son mexicanos. Arturo, muchas gracias por atendernos esta tarde. ¿Cómo te va? Danos más detalles de esta implicación. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, saludos a todos. Pues sí, finalmente se publicó este decreto en la mañana, ¿no? Esta designación de estos grupos que ustedes ya mencionaron ampliamente. Yo le diría que son interesantes dos cosas. Por un lado, ¿cuáles fueron las acciones o los hechos en los cuales sustenta que estos grupos del crimen organizado mexicanos tienen que ser considerados de forma más severa que grupos meramente dedicados al tráfico de drogas? Y en ese sentido les podemos comentar que parte del análisis que hizo la administración del gobierno de Donald Trump se sustenta en un estudio que 21 fiscales generales de justicia de estados mayormente republicanos dieron a conocer desde el 2023, donde ellos ya venían pidiendo, porque hay que decir que esta es una lucha que viene de bastante tiempo atrás. Son años en que se buscaba esta designación por política, por relaciones bilaterales y por otras cosas no se había hecho, pero pues la insistencia siguió, ¿no? Y parte de lo que se mencionó y en lo que sustentó esta decisión justamente fue esta designación, este razonamiento que hicieron los 21 fiscales, donde ellos ven 4 situaciones extraordinarias por las cuales están convencidos, pues, ¿no? De que esta designación era necesaria y que los cárteles no son solamente grupos dedicados al tráfico de drogas, ¿no? Uno tiene que ver con el poder de fuego y la conformación que tienen de fuerzas prácticamente militares, ¿no? Textualmente dice el documento de los fiscales que los cárteles de la droga amenazan a la seguridad nacional de los Estados Unidos, pues con fuerzas armadas bien organizadas para proteger así dice el documento, despreciable comercio de sus rivales y del gobierno mexicano. La existencia de tales fuerzas justo al otro lado de nuestra frontera terrestre suroeste representan una amenaza a nuestra seguridad nacional mucho mayor que la de una empresa típica de tráfico de drogas. Lo sustentan tienen prácticamente ejércitos armados, armas de alto poder, vehículos blindados, explosivos, y bueno, creo que de eso no puede haber duda, dado todo lo que se ha documentado en los últimos años, ya sea que porque los propios grupos criminales difunden sus videos donde así se presentan, o por lo que se ha decomisado, ¿no? Luego, otro segundo punto en que insisten los fiscales es que el gobierno de México no ha tenido la fuerza ni la capacidad para controlar a estos grupos prácticamente insurgentes y muy armados, ¿no? Hay terrenos donde no tienen ningún rival estos grupos delictivos, y ejemplifican justo con lo que pasó en Sinaloa en el 2019, cuando pues el cártel de Sinaloa con un gran despliegue de fuerza logró prácticamente rescatar a Ovidio Guzmán, ¿no? Tercer punto, posibles nexos con grupos terroristas de Medio Oriente, particularmente con Hezbollah. Los fiscales dicen que hay datos de la DEA donde han registrado a lo largo de las últimas 2 décadas contactos y colaboraciones entre grupos del narcotráfico que operan en América Latina con grupos terroristas en Medio Oriente, porque parte de los ingresos de los grupos terroristas en Medio Oriente también viene de actividades del tráfico de drogas, y que existe esa colaboración, y que haya esas conexiones entre, por ejemplo, Hezbollah y los cárteles mexicanos representa una amenaza muy grave para la seguridad de los estadounidenses, dado que están prácticamente en la frontera. Esto, por supuesto, lo ha negado México un montón de tiempo, ¿no? Esta cuestión de si entran terroristas por la frontera sur, por el tráfico, es algo que jamás México ha considerado como un hecho real, pero bueno, está en la dinámica y en el discurso. Y finalmente, lo que ellos llaman una guerra química, ¿no? Como le denominan a el tráfico de fentanilo a los Estados Unidos, ¿no? Porque los fiscales dicen, a ver, el fentanilo no es una droga común y corriente, es una droga que se fabrica, que es artificial y que se introduce gracias a los cárteles mexicanos a los Estados Unidos, y que está matando prácticamente a 195 personas diarias, lo equivalente a que se cayera un avión 757-200 y se morían todos los pasajeros. Entonces, dicen los fiscales, esto no es un tráfico de drogas convencional, prácticamente están envenenando a esta población, y lo equiparan con eso, con una guerra química, debido a que se trafica una sustancia fabricada artificialmente que está cobrando múltiples vidas, ¿no? Son parte de los razonamientos por los cuales el gobierno de Estados Unidos sustenta la necesidad de decir, no son cárteles o bandas que solo trafican drogas, son
amenazas a la seguridad de los Estados Unidos y del mundo, y por eso vamos a darles esta tipificación. Estos son los criterios que utilizaron para designar entonces como terroristas. Pero Arturo, déjame preguntarte y con eso cierro, ¿qué implica? Es decir, ¿qué facultades se le puede dar al gobierno estadounidense? ¿Se puede pues intervenir en México sin violar nuestra soberanía? Porque esa es la gran duda. Ya con esta designación, pues, ¿qué podrá hacer en nuestro país? ¿Así libremente combatirlos o qué implica eso? A ver, la designación directamente no tiene esa implicación, es en realidad la capacidad que tiene el gobierno de Estados Unidos de congelar bienes, como tú ya bien lo mencionabas, congelar bienes, congelar activos, no solo de integrantes o colaboradores de estos grupos ahora terroristas, sino de terceros que les hayan dado alguna aportación. Y paralelamente fincar cargos a narcotraficantes, cargos de terrorismo, ¿no? También eso hay una agravante penal muy grande. Ahora, el problema está, y sí hay que decirlo, en que aunque esta designación no implica directamente eso, al ya ser considerados grupos terroristas, sabemos de otros mecanismos que tienen los estadounidenses para combatir lo que ellos consideran terrorismo, y lo hemos visto en otros países, ¿no? Con estos drones que no solamente sobrevuelan para hacer espionaje, sino llegado el momento pueden hacer ataques de precisión. Entonces, digamos que sí hay el agravar la tipificación de los cárteles, sí abre la puerta para que Estados Unidos en algún momento pudiera, bajo ese paraguas legal que ya tiene, intentar otro tipo de acciones al amparo de otros instrumentos que tienen, ¿no? Y por eso yo creo que la preocupación legítima de México de que no haya una violación a su soberanía. Totalmente. Pues Arturo Ángel, seguiremos hablando del tema. Muchas gracias. Hasta Nueva York. Un fuerte abrazo. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Arturo. Bueno.